un margen garabateado, un libro olvidado y un secreto que alguien mató para proteger en Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión, Carlos. Hagamos que este círculo de amantes del misterio siga creciendo. Dime desde dónde me escuchas. Tus comentarios iluminan esta comunidad. Siempre estoy deseando leerlos. Comencemos. Era la típica tarde de verano que la vida en un pueblo inglés parecía producir con un encanto natural. El sol se había puesto con un cálido resplandor dorado, casi agobiante, y el aroma a hierba recién cortada se mezclaba con el de agua, de rosas y sándwiches de pepino, en el césped de la vicaría del pueblo de Little Widow. Mesas cubiertas con manteles impecables albergaban bandejas de bizcocho y pilas ordenadas de tazas de té, mientras banderines ondeaban sobre las cabezas de las damas y caballeros reunidos, que se conocían lo suficiente como para cotillar con tranquilidad y sin remordimientos. La señorita Jane Marple, residente de St. Mary Meath, pero que últimamente se alojaba con un amigo de su sobrino Raymond, en la cercana Match Hollingsby, estaba sentada con recato en una silla de mimbre a la sombra de un abedul plateado. Su leiva, de punto, reposaba en su regazo, intacta. En cambio, sus penetrantes ojos azules vagaban, sin prisa, por la multitud que se mezclaba. No era curiosidad ociosa lo que movía su mirada, sino la arraigada costumbre de alguien que había descubierto. Hacía tiempo que el mal a menudo tenía un rostro muy agradable y asistía a esas fiestas en el jardín con un refresco en la mano. El evento fue presentado por la señora Georgina Tillingham, una mujer de grandes ambiciones y modestos recursos, conocida tanto por sus fiestas benéficas como por su determinación por elevar el nivel cultural del pueblo. Una reunión de solsticio de verano lo había llamado, y todos los beneficios se destinaron a la restauración del campanario de San Bernabé. Asistieron dignatarios locales, el nuevo médico, el coronel retirado Merton, la viuda, la señora Crowthorne, de escandaloso silencio, y sobre todo, el profesor Ambrose Lytton, el célebre clasicista, que recientemente se había instalado en el antiguo Rinscombe Hall tras años en el extranjero. Estaba reunido junto a la mesa de limonada, enfrascado en una conversación con el reverendo Cleaves sobre una inscripción romana, aunque otros decían que estaba mucho más interesado en la hermana menor del reverendo, una criatura tímida que tocaba el piano en las funciones parroquiales y se sonrojaba con demasiada facilidad. A las 4:15, el primer grito recorrió el jardín como un pájaro asustado desde el seto. Provenía de la señora Lillian Goff, una mujer corpulenta y normalmente inquebrantable, voluntaria del Instituto Militar, WI, y que acababa de entrar en la casa a buscar más tenedores. Su voz se alzó en un grito tembloroso desde algún lugar tras las puertas francesas del salón. Todo el jardín quedó en silencio por un instante antes de que una oleada de movimiento se apoderara de los invitados como una ola arrastrada hacia la orilla. «Dios mío», murmuró la señorita Marple levantándose ya, aunque sin prisa, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su bolso, entró en el sendero de grava que conducía a la casa. Dentro reinaba la confusión. Un jarron había caído al suelo. Un sirviente, pálido, permanecía en el recibidor. En el salón, donde la luz del verano se filtraba a través de las cortinas de encaje, el profesor Ambrose Lytton yacía desplomado en un sillón, con la cabeza extrañamente ladeada y una copa de jerez intacta sobre la mesa a su lado. Pasaron unos instantes hasta que alguien pronunció la palabra muerto, y más tiempo todavía antes de que alguien tuviera la presencia de ánimo para llamar a la policía. La señorita Marple, sin embargo, permaneció en silencio en la puerta, con los ojos ligeramente entrecerrados. No se acercó al cuerpo. Ya había suficiente gente abriéndose paso. En cambio, su mirada se desvió hacia las estanterías, donde un viejo almanaque encuadernado en cuero
Estaba abierto, abandonado, a media lectura sobre el escritorio, junto a la silla del profesor. En sus márgenes se veía un garabato tenue, y recién escrito a lápiz, una curiosa serie de números y letras que no parecían significar nada en absoluto. «Es extraño», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, «pero posiblemente no tenga ningún significado». Al anochecer, la fiesta en el jardín se había desvanecido por completo, donde antes había risas, charlas informales y el suave tintineo de las tazas de té. Ahora persistían susurros, miradas de asombro y el tenue olor a limonada derramada. Los aldeanos se habían dispersado, algunos apresuradamente y otros quedándose con la sombría satisfacción de quienes intuyen que tendrán algo deliciosamente morboso que contar en la cena. La señorita Marple, tras haber presenciado muchas más tragedias de las que jamás dejó ver, regresó al salón de la vicaría con una serena determinación. No se quedó pendiente del cuerpo. Lo poco que faltaba ver ya se había visto, sino que observó los alrededores, la quietud de las cortinas, la tenue huella en el cojín junto al profesor y aquella curiosa marca en el margen del almanaque. La policía, representada en este caso por el afable, pero poco imaginativo inspector Graves, procedente de la cercana ciudad comercial de Darlington, llegó en menos de una hora. Era un hombre rubicundo, con un bigote bien peinado y una forma de hablar que sugería un gran orgullo por el procedimiento. «Causas naturales. Quizás», dijo al principio, examinando el cuerpo con el ceño fruncido. «No hay señales de trauma, no hay heridas. Podría ser el corazón». «Dice que llevaba un tiempo en el extranjero. Podría haber cogido algo en el trópico». La señora Tillingham, que había estado llorando ruidosamente en un pañuelo de encaje, sollozó, pero estaba perfectamente bien. Acababa de servirse un jerez tan lleno de vida e ideas, y ¡ay! ¿Cómo pudo pasar esto aquí? Precisamente, en Little Witham. El inspector Graves ofreció el tipo de palabras que pretendían reconfortar, pero que no lograron convencer. La señorita Marple no dijo nada, pero su mirada se detuvo en la copa de jerez intacta. Recordó con precisión que el profesor había estado manteniendo la corte con cierta intensidad apenas minutos antes del grito. No parecía estar mal. De hecho, parecía más bien triunfante, como si hubiera descubierto algo, hubiera decidido qué hacer. Afuera, los susurros ya habían comenzado. «Dicen que es veneno», murmuró la señora Draycott, la esposa del papelero, a la señora Pemberley, quien dirigía la oficina de correos con la rígida profesionalidad de un oficial de marina. Estaban de pie justo al otro lado de la puerta del jardín, con las cabezas juntas como conspiradores en una película de guerra. «Tonterías», respondió la señora Pemberley. «Es su edad, sin duda». «No error, yo apenas tenía 65 años y era vegetariano», dijo la señora Draycott con la firme convicción de quien alguna vez leyó una columna de salud y no fumaba, ni bebía mucho. Pensándolo bien, se tomó un jerez justo antes de... La señora Pemberley titubeó, visiblemente reticente a terminar la frase. Bueno, antes, desde su ventana sobre la casa parroquial, la señorita Marple lo oía todo. Little Witham, como tantos pueblos ingleses, se movía con el rumor y la especulación. No era que la gente tuviera malas intenciones, simplemente no. Tenían mucho más que hacer, y menos aún que ocultar cuando ocurría algo inapropiado. Todos se interesaban por los demás, y a falta de la verdad, se conformaban con inventar una versión de ella. Durante los 2 días siguientes, Little Witham bullía de teorías que crecían como la hiedra sobre la piedra, oscureciendo los hechos con suposiciones. Algunas culpaban a enfermedades extranjeras, otras sugerían el suicidio. A pesar del buen humor del profesor, algunos insinuaron sombríamente que sus opiniones políticas, al parecer bastante radicales, podrían haber ofendido a la persona equivocada. La señorita Marple, mientras tanto,
hizo lo de siempre an escuchar. En la panadería, esperó pacientemente mientras la señora Goff, la desafortunada descubridora del cuerpo, relataba por cuarta vez el tono exacto de azul que tenían los labios del profesor. Eran bastante antinaturales, insistió, entregándole 2 bollitos y un bollo de bat. Nunca había visto nada igual, ni siquiera cuando al pobre señor Goff le extirparon la vesícula y casi muere en el suelo de la cocina. Había algo casi violeta. Es muy interesante, dijo la señorita Marple, doblando el cambio y guardándolo en el bolso. Creo que algunos venenos hacen eso, Ann. El cianuro, quizá. Pero claro, solo recuerdo lo que leí en un libro bastante antiguo sobre los efectos de ciertos compuestos en tiempos de guerra. Jadeó la señora Goff, horrorizada y emocionada a la vez. ¿No crees? ¿No crees? Pero la señorita Marple ya se había dado la vuelta para marcharse, con una sonrisa amable y de disculpa. Más tarde ese mismo día, la invitaron a tomar el té con el reverendo Cleves y su hermana Beatrice en la rectoría, una hermosa casa de ladrillo que dominaba modestamente la plaza del pueblo. Beatrice, una criatura delicada y pálida, de mirada vivaz y manos nerviosas, sirvió el té con más gracia que seguridad. El profesor Littin había sido muy amable con Beatrice, dijo el reverendo, sirviéndose una galleta. Sí, le preguntaba su opinión sobre el pueblo, la iglesia, la historia del lugar. Supongo que le recordaba algo de su pasado académico. Deduzco que estaba trabajando en un trabajo, algo relacionado con códigos. ¿No vea? Beatrice asintió levemente, sin mirar a la señorita Marple a los ojos. Dijo que encontró algo curioso en los registros antiguos. Una inconsistencia. No lo entendí bien, Ann, pero parecía entusiasmado. Ann dijo que cambiaría la percepción que la gente tenía de un acontecimiento en particular. No dijo que... ¿Y solía anotar esas cosas?, preguntó la señorita Marple, con tono despreocupado. Quizás en un diario, o en una carta. Sí, claro. Escribía constantemente... páginas y páginas, siempre con su pequeña pluma estilográfica. Decía que prefería la sensación de la tinta a la de escribir a máquina. La señorita Marple dio un sorbo a su té, mientras su mente volvía al almanaque y al extraño garabato en una inconsistencia. Así empezaban a menudo estas cosas, no con dramatismo, sino con un pequeño error, algo fuera de lugar. Para cuando regresó a la casa donde se alojaba, ya había anochecido y una llovizna empezaba a cubrir los setos. Su anfitriona, una viuda práctica llamada señora Alicia Cray, ya estaba preparando la cena en jamón frío, cebollas encurtidas y una tarta de manzana muy respetable. ¿Sabes lo que dicen ahora?, preguntó la señora Cray, sirviendo mostaza en un plato que tiene que ver con ese asunto de Rinsko, esa horrible familia que vivió allí hace años. Los de la fortuna y el escándalo, ¿cómo se llamaban? Trevelyan, dijo la señorita Marple en voz baja. El coronel Trevelyan. Su esposa murió repentinamente, y luego su hijo desapareció durante la guerra. Una historia bastante trágica, si no recuerdo mal. La señora Cray asintió vigorosamente. Esa es. Anda ahora. La gente se pregunta si el profesor Littin descubrió algo, algún secreto oculto. Ya sabes cómo es la gente con el dinero y los títulos familiares. La señorita Marple emitió un leve sonido de asentimiento, pero no dijo nada más. Más tarde, en la tranquilidad de su habitación, sacó un cuaderno de su bolso y lo abrió por una página en blanco. Con su habitual letra ordenada, empezó a escribir una lista. Profesor Littin, muerto, encontrado en una silla, sin heridas, expresión inusual en copa de Jerez. Sin tocar, ¿por qué? Almanaque, código garabateado, letras y números. En reciente, ¿por qué un almanaque? ¿Por qué no su diario habitual? Intentaba ocultar algo o dejar un mensaje. Debajo de estos, agregó, motivos, Beatrice Cleves. Cerca, quizás demasiado cerca. Admiración, celos,
Señora Goff, encontré el cuerpo, nerviosa. Quizás exagerando. Señora Tillingham, nerviosa. Estaba deseando impresionar a Lytton. ¿Algún secreto que proteger? La señorita Marple golpeó el escritorio con el lápiz. Luego, con un suspiro que no denotaba fatiga ni frustración, sino la serena certeza de quien ha visto demasiada vida como para sentirse perturbado por la muerte, cerró su cuaderno. El asesinato, se dijo en voz baja, no suele ser un drama. No, más a menudo es simplemente una cuestión de vergüenza, o de venganza, o, con bastante frecuencia, de dinero. La lluvia había arreciado, susurrando contra los cristales. En algún lugar del pueblo, un perro ladró una vez, y luego se quedó en silencio. La señorita Marple no se durmió de inmediato. Permaneció sentada un rato, con la mirada fija en el jardín en penumbra, esperando a nada en particular. Simplemente esperando, como suelen hacer quienes comprenden la naturaleza humana. La mañana siguiente a la fiesta en el jardín, Little Witham se encontraba envuelto en una suave niebla gris, como si el propio pueblo hubiera corrido un velo sobre los acontecimientos del día anterior. El humo se elevaba en volutas tímidas de las chimeneas, y el bullicio habitual de carteros y carros de leche se movía con un ritmo apagado. Incluso el canto de los pájaros era un poco más vacilante, como si se le hubiera advertido a la naturaleza que mantuviera su voz baja. La señorita Marple se levantó temprano, como era su costumbre, y desayunó gachas de avena y un huevo cocido, en silenciosa reflexión. La señora Cray, su anfitriona, entraba y salía de la cocina con su habitual agilidad, aunque se detenía más de lo necesario junto a la radio, esperando alguna noticia. «Aún no hay anuncios», dijo, con tono de solo los informes agrícolas y pronósticos de envío habituales. Cabría pensar que la muerte de un académico destacado entre nosotros merecería una mención. La señorita Marple murmuró algo sobre la paciencia de la justicia y terminó su té en silencio. A media mañana el inspector Graves había regresado al pueblo, esta vez acompañado de un joven agente de aspecto impaciente y un cuaderno que parecía decidido a desintegrarse bajo la llovizna. Hicieron un alarde de sondeo entre los vecinos, entrando en tiendas y casas, haciendo preguntas con tono firme y oficial. Pero Graves, a pesar de toda su diligencia, prefería las explicaciones concisas. Muerte súbita significaba el corazón. Vaniño significaba, y para él motivo solía significar romance, celos o herencia. La señorita Marple pensaba lo contrario. Decidió visitar de nuevo la escena del crimen. La Ezra Tillingham, aunque visiblemente alterada, accedió a dejarla entrar de nuevo, aunque solo fuera por decencia. «Me da tanto miedo el escándalo», dijo, acompañando a la señorita Marple al salón. Solo pretendía que la fiesta trajera un poco de refinamiento al pueblo, y ahora la gente murmura cosas horribles. Incluso han pospuesto la recaudación de fondos del campanario. La señorita Marple ofreció una sonrisa amable y dirigió su atención a la habitación. Había estado ordenado desde el día anterior. El jarrón roto había desaparecido, los cojines estaban ahuecados y un ligero aroma floral flotaba en el aire, algo vagamente químico que intentaba, sin éxito, ocultar la verdad de lo sucedido. Se movía en silencio, con las manos entrelazadas, la mirada perdida no en la silla donde había muerto el profesor, sino en el escritorio. El almanaque ya no estaba allí, dijo la señorita Marple con ligereza. «Se ha llevado la policía. El libro, sí», respondió la señora Tillingham. «El inspector Graves lo recopiló personalmente. Dijo que podría ser relevante, aunque quién sabe por qué. Es solo un viejo almanaque de granjero, patrones climáticos y épocas de siembra. Dudo que guarde secretos. Supongo que depende de lo que se esté plantando», dijo la señorita Marple con suavidad. «El profesor se sentaba aquí a menudo,
Siempre. Esa era su silla favorita. Decía que le gustaba la luz de esta habitación. Leía constantemente griego, latín, una vez, creo, un libro sobre polillas. La señorita Marple se dirigió a las estanterías. Los libros se alineaban caóticamente, algunos apilados, otros amontonados. Observó los diarios y cartas encajados entre los volúmenes, los bordes polvorientos, los volúmenes encuadernados en cuero tan apreciados por los académicos. Algunos tenían marcas de lápiz en el lomo. Uno yacía abierto, boca abajo, como abandonado en medio de una reflexión. Ella lo alcanzó. Era una colección de registros eclesiásticos a matrimonios, bautismos y notas de entierro del pueblo de Little Witham y sus alrededores. Una lectura árida para la mayoría. Pero la señorita Marple notó la nota marginal AN, un pequeño círculo dibujado con tinta alrededor de una entrada específica de 1883. El nombre, Marjorie Trevilian, 24, no se ha investigado. Ella volvió a colocar el libro en su sitio en silencio. De vuelta en la calle principal, los aldeanos estaban alborotados. La panadería estaba particularmente animada, con la señora Goff dominando la escena una vez más. Había revisado su descripción de los labios del profesor, dándoles un tono violeta aún más estridente, y sugería, con creciente certeza, que debía haber arsénico involucrado. Leí en alguna parte, dijo, que sabe a almendras. Quizá pensó que era solo el jerez. ¿Acaso se lo bebió?, preguntó la joven Lily Schwenscom, hija del tendero, quien había oído el asunto. Me enteré por Beatrice Cleaves que el vaso estaba lleno. La señorita Marple, de pie en la cola tras una hilera de rollitos de salchicha, tomó nota mental. Beatrice había visto el cristal entonces, o al menos eso afirmó. Afuera de la tienda, se encontró con el coronel Merton, quien se quitó la cora, un militar retirado con cara de nuez y pasión por el orden. Había sido un discreto admirador de la señorita Marple desde que ella resolvió el misterio del cáliz, perdido en la fiesta del obispo en el jardín 2 veranos. Antes, ¡qué asunto tan terrible!, dijo, negando con la cabeza. El tipo se desploma a mitad de un jerez. Es una barbaridad. Nunca le han gustado los intelectuales. Siempre traman algo, ¿entiendes? El profesor Litton no me pareció un tipo indigno, dijo la señorita Marple. ¿Lo conocía bien? No, íntimamente, admitió el coronel. Solo llevaba en el pueblo unos meses. Heredó Rinscombe Hall de algún primo. Dijo que lo estaba restaurando. El lugar está un poco en ruinas. Si quieres saber mi opinión, aunque tiene mucha historia. Algunos dicen que está embrujado. La voz de la señorita Marple era ligera y curiosa. Sí, el viejo Trevelyan, ya sabes. El coronel era un viejo bruto, según dicen. Su esposa se ahogó. Su hijo desapareció en la guerra. Litton estaba fascinado con el lugar. Decía que guardaba secretos. Le advertí que no anduviera husmeando en viejos árboles genealógicos. Tienen raíces, ¿sabes? Y algunas pican. La señorita Marple regresó a casa con un pan recién hecho, nuevas perspectivas y una firme convicción de que, fuera lo que fuese, lo que le había sucedido al profesor Litton no había sido accidental. Demasiadas pequeñas rarezas, demasiados cabos sueltos. Paul le escribió una carta a su sobrino Raymond, principalmente sobre el tiempo y el mal estado del jardín de su alojamiento, pero incluyó una línea sobre el interés del difunto profesor por la historia del pueblo, preguntándole si podía preguntar en su club de Londres si Litton había presentado recientemente algún trabajo académico. Era algo que a Raymond le encantaba. Un poco de investigación para la tía Jane, y ella sospechaba que aceptaría la petición sin dudarlo. Más tarde, cuando la luz se desvaneció y se sirvió nuevamente el té,
La señorita Marple se sentó con su cuaderno y escribió Registrus Ecclesiasticus, entrada marcada con referencia a Marjorie Trevilian. No hay investigación. Qué raro. Ahogamiento. ¿Suicidio? ¿O no? Copa de Jerez todavía llena. No se percibe ningún aroma. ¿Acaso estaba destinada a beberse? Almanaque desaparecido, en manos de la policía. Pero el código debe estar relacionado con algo específico, clave numérica, versículo bíblico. Intentaba registrar un descubrimiento, ocultarlo, compartirlo con alguien. Hizo una pausa y luego añadió: Anne Beatrice Cleaves vio el cristal. ¿Cuándo? ¿Antes o después de que encontraran el cuerpo? ¿Quién tenía acceso al salón mientras los invitados estaban en el jardín? Finalmente añadió con un lápiz tenue: ¿quién se beneficia si el descubrimiento de Lytton queda enterrado? Afuera, la campana de la iglesia sonó 7 veces. Una brisa fresca se colaba por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de las rosas del atardecer y una única e inquietante certeza: alguien en Little Witham había asesinado por conocimiento, o para mantener el conocimiento oculto. Y la señorita Marple, sin atraer siquiera una mirada sospechosa, ya había empezado a ver la forma de la verdad formándose silenciosamente bajo el velo de la decencia aldeana. 2 días después de la repentina muerte del profesor Ambrose Lytton, Little Witham permanecía en un estado de incertidumbre. La niebla matutina había dado paso a una brisa cortante y una energía nerviosa que recorría el pueblo como un escalofrío. Las tiendas abrían a tiempo, las campanas de la iglesia repicaban como siempre, y el correo llegaba puntualmente. Pero había una extraña rigidez en el aire, como si el propio pueblo contuviera la respiración. El inspector Graves regresó justo después del desayuno, esta vez con más determinación. Había recibido los resultados de la autopsia preliminar. En el pueblo corría el rumor de que, efectivamente, se había detectado veneno, aunque no se había revelado de qué tipo. Al mediodía, apareció el primer sospechoso. ¿Cómo era diáspora? Se trataba de Beatrice Cleaves. No la arrestaron. El inspector Graves era demasiado cauteloso para eso. Pero los rumores llegaban con rapidez, recorriendo los callejones y las teterías con una precisión aterradora. Había sido cercana al difunto, ¿verdad? Siempre la veían hablando con él en los eventos del pueblo. Siempre la invitaban a su casa. Una mujer solitaria, decían algunos, devota. Otros murmuraban que se había vuelto posesiva, demasiado apegada a la atención del profesor, y que tal vez este, encantador y brillante, se había cansado de ella. Incluso hubo quienes insinuaron que lo había envenenado por celos. La señorita Marple escuchó estas teorías de múltiples bocas a lo largo del día. Ni las alentó ni las desestimó, pero anotó con su habitual precisión quién decía qué y cómo lo decía. En la tienda, la señora Pemberley dijo con firmeza: siempre son los callados. Apenas miró a nadie a los ojos en la fiesta, en el jardín. No me sorprendería que fuera emocionalmente inestable. Esa misma tarde, en la reunión del bazar de la iglesia, la señora Goff declaró: recuerden lo que les digo. Siempre hay algo peculiar en las mujeres que no se casan. Se guardan todo y luego estallan. Oh, incluso la señora Cray, mientras le servía el té de la tarde a la señorita Marple, dijo con cautela: ¿sabes, Jane? Siempre me pareció extraño que el profesor pasara tanto tiempo con ella. No es que sea brillante ni especialmente guapa. La señorita Marple sonrió cortésmente, dio un sorbo a su té y no dijo nada. Pero, en realidad, nunca había considerado peligrosa a Beatrice Cleaves. Frágil, sí, nerviosa sin duda, pero maliciosa. No, Anne, y además, el método del asesinato, calculado, con precisión, cometido en presencia de invitados, no parecía propio de una mujer emocionalmente atormentada que actuaba por impulso. No, esto era obra de alguien tranquilo, cuidadoso y, sobre todo,
deliberado. Esa tarde, mientras el crepúsculo se cernía sobre los setos y las golondrinas volaban a baja altura sobre los campos, la señorita Marple dio un paseo hacia el antiguo Rinscombe Hall. El lugar tenía un aire de grandeza desgastada. Su fachada cubierta de hiedra y sus aleros desplomados susurraban glorias pasadas y tragedias privadas. Una verja de hierro forjado se alzaba torcida sobre sus gazens, y el camino hacia la puerta estaba sembrado de hojas arrastradas por el viento, a pesar de ser principios de verano. No abrió la puerta un mayordomo, ni una criada, sino una joven, de dedos manchados de tinta y mirada penetrante e inteligente. Se presentó como Sarah Hesketh, asistente de investigación que llevaba viviendo en la mansión las últimas semanas, ayudando al profesor a catalogar los documentos antiguos y el material de archivo de la casa. Estaba trabajando en algo importante. Dijo una vez que la señorita Marple le explicó su interés. Creía que había un vínculo entre la familia Trevilian y un mensaje codificado oculto en los registros parroquiales. Nunca me dijo exactamente qué era, solo que descubriría. Fueron sus palabras. Mencionó quién podría preocuparse si se descubriera tal mentira. Preguntó la señorita Marple con suavidad. Sarah dudó. Fue vago. Dijo que algunos nombres aún se conocían en el condado. Familias antiguas. 1 o 2 aún conservan títulos. Se sentaron juntos en el sombrío salón, que olía ligeramente a moho y tinta. Los papeles estaban apilados ordenadamente sobre la mesa, y varios volúmenes de registros locales estaban abiertos, repletos de marcapáginas y notas manuscritas. Entre ellos, la señorita Marple vio una página arrancada de un almanaque de jardinería en blanco, salvo por una leve marca donde algo había sido escrito y borrado. ¿Alguna vez lo vio escribir en el almanaque?, preguntó la señorita Marple. Sarah frunció el ceño. Una vez lo hizo. Garabateó algo con lápiz mientras murmuraba para sí mismo. Después lo arrancó. Dijo que no quería arriesgarse a dejar nada sin estar seguro. Interesante, murmuró la señorita Marple. Entonces, sea lo que sea que descubrió, temía que fuera peligroso. Creo que temía que provocara a alguien, dijo Sarah. Me dijo que creía que alguien del pueblo ya sospechaba lo que tramaba. Fue muy cauteloso en sus últimos días. ¿Y ese código del almanaque, recuerdas cómo era? Sarah asintió. Solo letras y números. ¿Cómo un código? Se refería a ella como la llave Witham. Decía que revelaría la verdad. La señorita Marple se marchó poco después, agradeciendo a Sarah y prometiendo comunicar cualquier información importante a las autoridades. Pero su mente bullía, una clave, oculta a simple vista, una verdad que alguien quería enterrar, un erudito silenciado de repente. El día siguiente trajo una sorpresa. El inspector Graves realizó una visita oficial a la residencia de los Cleaves y salió con un pequeño paquete de papeles, y lo que, según se informó, era una botella de láudano medio vacía. Beatrice, pálida y temblorosa, negó saber cómo había llegado la sustancia a su poder. Dijo que había pertenecido a su difunto padre y que la habían dejado olvidada en el armario. No la había tocado. Graves, sin embargo, creía lo contrario. Esa tarde, la señorita Marple se sentó tranquilamente en el cementerio, tejiendo en su regazo, mientras Beatrice caminaba sola por el sendero de grava, escoltada amablemente por el reverendo. Estaba visiblemente conmocionada, con los hombros encorvados y los ojos rojos de tanto llorar. Los chismosos del pueblo ya estaban afilando sus espadas, pero la señorita Marple, al observar cómo Beatrice se estremecía al verla y cómo temblaba la mano del reverendo al apoyarla en el hombro de su hermana, no pensó en culpa sino en miedo, un miedo inapropiado. Ella regresó a casa y sacó su cuaderno. Beatrice, tímida, emocionalmente frágil, es improbable que sea capaz de envenenarse a ciegas,
¿Posee láudano? ¿Conveniente? Demasiado conveniente. Inspector Graves menos ansioso. Por una respuesta sencilla. Se concentró demasiado rápido en Beatrice. ¿Por qué? Sarah Hesketh, clara y articulada, sin indicios de engaño. Respalda la teoría del descubrimiento de Layton. Anota el código, los temores y la investigación sobre el pasado de Trevelyan. Página del almanaque borrada, mensaje destruido. ¿Por qué? ¿Quién lo destruyó? Una pausa y añadió. Antiempon Litin murió justo antes del té, rodeado de invitados. Significa que el jerez debió haber sido envenenado antes, o no lo fue. No lo bebió entonces. ¿Otro método? Algo inhalado, absorbido. El reloj dio las 6. La señorita Marple dejó la pluma. Empezaba a aparecer una actuación, una ilusión ingeniosa, un asesinato ejecutado con la precisión de alguien que conocía a la perfección las costumbres del profesor, que podía predecir qué haría, dónde se sentaría, que alcanzaría a alguien cercano, y sin embargo, la cercanía podría no haber. Rara vez eran aquellos de quienes más se hablaba, quienes tenían el motivo más fuerte. No, a menudo era aquel del que nadie hablaba en absoluto. A la cuarta mañana después de la muerte del profesor Ambrose Lytton, la señorita Marple se encontraba bajo el lirio del jardín de la señora Cray, inspeccionando cuidadosamente una flor marchita. El tiempo había vuelto a ser excepcionalmente agradable, cielos despejados y una suave calidez, pero el pueblo seguía inquieto. La sospecha tenía la costumbre de instalarse en las grietas de la vida cotidiana, adhiriéndose como el polen a la conversación, lo suficientemente leve como para ignorarla, pero lo suficientemente persistente como para notarla. Anpet vio una vez desde el muro del jardín, y la señorita Marple, satisfecha con su observación floral, se dio la vuelta y se dirigió al interior para tomar su té matutino. No tenía ninguna cita ese día ni ninguna obligación apremiante, pero había tomado una decisión discreta la noche anterior al repasar la cronología de la fiesta en el jardín. No empezaría con el profesor ni con la copa de Jerez, sino con algo mucho más común, algo que la gente a menudo pasa por alto en circunstancias dramáticas: el movimiento. Sentada a la mesa del desayuno, repasó mentalmente los acontecimientos. Los invitados habían llegado sobre las 3:30. El té se había servido puntualmente a las 4. El profesor Lytton había estado sentado junto a la mesa de limonada justo antes de que la señora Goff gritara al descubrirlo. Según los informes, la mayoría de los invitados habían estado en el jardín todo el tiempo, pero alguien no había estado. Tras untar con precisión un bollo con mantequilla, la señorita Marple comenzó su lista. Esta vez no se trataba de sospechosos ni motivos, sino de simples hechos en cronología. Fiesta en el jardín N-15 en 30 horas. Llegada de los invitados 15 en 45 horas. Comienza el té. Los invitados se dispersan. For 10 p.m. se ve al profesor hablando con el reverendo Cleaves. 16 en 15 horas. Beatrice Cleaves vista cerca del salón. For 17 p.m. la señora Goff entra a la casa por los tenedores las 4:19 de la tarde. La señora Goff grita. For 22 p.m. la policía llamó. ¿Quién más había entrado en la casa? Según la señora Goff, había encontrado el salón vacío, salvo por el profesor, pero era así. El evento fue informal. Las puertas estaban abiertas para que entrara la brisa. Alguien podría haberse colado fácilmente. Más tarde esa mañana, la señorita Marple visitó la biblioteca del pueblo. Era un edificio pequeño y algo mohoso, dirigido por el anciano señor Blevins, cuya vista se había deteriorado mucho más rápido que su sentido del deber. La recibió con un gesto de la cabeza y le ofreció la mesa del fondo, junto a la ventana, donde solía sentarse sin que nadie la viera. No rebuscó entre los estantes. En cambio,
Sacó de su bolso unas gafas y una pequeña lupa. Low Q, Bush, hoy era claridad. No en los libros, sino en el pensamiento. Su mirada se desvió hacia un estante de historias locales. Entre ellas había un delgado volumen titulado Las curiosas familias de la parroquia de Witham, recopilado en la década de 1920 por el reverendo J. H. Carmichael. Lo había visto antes, hacía muchos años, pero nunca le había parecido interesante. Hoy lo sentía casi magnético. Sacó el libro y lo abrió con cuidado, hojeando el índice. Trevelyan, página 43. La sección era breve, poco más que un resumen familiar. Anne, el coronel, Adrian Trevelyan, su esposa Marjorie y su hijo Edwin. La entrada terminaba con una sola línea escalofriante. En 1883, Marjorie Trevelyan se ahogó en circunstancias misteriosas en el estanque ornamental de Rinscombe Hall. Nunca se realizó ninguna investigación. La señorita Marple frunció el ceño. En el estanque. No el río ni un arroyo, sino un estanque ornamental. Un lugar curioso para un accidente fatal. Ella tomó una nota y luego se dio la vuelta para irse, pero justo cuando llegó a la puerta, el señor Blevins se aclaró la garganta. Señorita Marple, dijo, si me lo permite, esta mañana llegó una carta para usted. Señorita Marple, tomando el aire, ¿verdad? Algo así, dijo con una sonrisa. Me preguntaba si podría molestarle un momento con respecto a Rinscombe Hall. Usted conocía a los Trevelyan, ¿verdad? Sabía de ellos, dijo. Nunca me cayó bien ese hombre. Adrian Trevelyan era un patán. Se creía dueño del condado. Su esposa, sin embargo, un asunto trágico. ¿Crees que realmente se ahogó por accidente? El coronel apretó los labios. Dicen que sí. No sé, investigado. Como usted sabe, en aquel entonces todo era muy secreto. Siempre pensé que había algo más, pero esa familia guardaba sus secretos en secreto. ¿Y sus bienes?, dijo la señorita Marple, con indiferencia. Tengo entendido que el profesor Lytton estaba escribiendo un artículo sobre la legitimidad de la herencia. El coronel se llenó de asombro. Sí, oí esa tontería. Desenterrar el pasado sin ningún motivo. ¿Qué importa ahora? El lugar es suyo, o lo era, a menos que, dijo la señorita Marple con ligereza, no lo fuera. No respondí. En cambio, se volvió hacia la chimenea, donde un atizador de latón estaba apoyado contra la piedra. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y entrecortada. Hay gente, señorita Marple, que haría bien en dejar las cosas como están, sobre todo cuando están enterrados con el resto de la nobleza. Ella asintió cortésmente y se retiró. Pero sintió que la certeza se le calaba hondo. El coronel Merton sabía más de lo que había dicho. Y peor aún, tenía motivos para asegurarse de que ningún escándalo afectara al legado del salón. No solo orgullo, sino pretensión. Más tarde, esa tarde, tomó el té en la vicaría, donde la señora Tillingham se unió a ella, sin ser invitada. Pero es terrible, Jane, dijo la mujer, removiendo el té con una fuerza innecesaria. Todo el pueblo habla como si algo oscuro aún persistiera en Rinscombe Hall, como si todos fuéramos sospechosos. No creo que nadie sospeche de todos, dijo la señorita Marple. Solo de aquellos que más tienen que perder. La muerte del profesor se produjo pocos días antes de que pretendiera hacer públicos sus hallazgos. ¡Qué momento tan curioso! La señora Tillingham se quedó quieta. ¿Público? No lo había oído, sí. Claro. Se lo contó a su asistente Sarah Hesketh. Está completamente segura. Hubo un momento de silencio. Entonces, la señora Tillingham dijo, casi demasiado rápido, era propenso al dramatismo, ¿verdad? Un hombre así, siempre ansioso por descubrir secretos. Pero los secretos son peligrosos, Jane. La gente lo olvida. Suponen que la verdad lo salvará. A menudo sucede todo lo contrario.
La señorita Marple la miró con calma. Solo cuando la verdad amenaza con arrebatarles algo que no están dispuestos a renunciar. Se marchó poco después, rechazando una segunda taza de té. El pueblo parecía más tranquilo esa noche. El aire estaba cargado con el peso de las verdades no dichas. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno a la luz de la lámpara, la señorita Marple repasó su lista. Coronel Mertonan, conexión directa con los Trevelyan. Desaprobación de Lytton. Orgullo y derecho como fuertes motivos. Posibilidad de documentos falsificados u ocultos. Reverendo Cleaves cauteloso. Protector. Podría estar ocultando información, pero es poco probable que sea sospechoso. Posible cómplice de ocultar la verdad, no de causar una muerte. Esgra. Tillingham. Reacción inusual al mencionar la publicación. A la defensiva. Apuros económicos. Curiosa la inversión en reparaciones de la iglesia. ¿Alguna relación con la futura propiedad de Hall? Cerró el cuaderno y miró hacia la oscuridad. Cada vez era más evidente que el asesinato del profesor tenía menos que ver con el rencor personal y más con la historia enterrada, reescrita y ahora exhumada. Alguien había asesinado no por pasión, sino por miedo. Miedo a la exposición, miedo a perder lo que nunca fue verdaderamente suyo. Y ahora, mientras el pueblo continuaba con sus ordenadas rutinas y sus silenciosas especulaciones, la señorita Marple estaba completamente segura. El verdadero drama no estaba en lo que había sucedido en la fiesta del jardín, sino en lo que había sucedido décadas antes, al margen de un matrimonio, y ahora nuevamente al margen de un almanaque. Era poco más de mediodía cuando el segundo impacto cayó sobre Little Widow. Sarah Hesketh fue encontrada inconsciente en Rinscombe Hall. La noticia se difundió en menos de una hora, gracias a Lily Swanscombe, quien había estado repartiendo pan y vio la puerta principal del salón abierta de par en par, con un extraño silencio en el interior. Al entrar, tras llamar y gritar, encontró a Sarah desplomada al pie de la escalera, con un pequeño libro encuadernado en cuero en la mano. Cuando llegó el inspector Graves, la mitad del pueblo se había reunido frente a la puerta. La señora Marple llegó poco después, tras haber oído la noticia por la señora Cray, que había vuelto corriendo a casa desde la calle principal, con las mejillas sonrojadas y el delantal torcido. «Otro incident», dijo sin aliento. «Esta vez en el hall y la pobre Sarah, una chica tan callada e inteligente. El salón, ya tan atormentado por la historia y las muertes recientes, ahora lucía verdaderamente sombrío». El guardia de la puerta dejó pasar a la señorita Marple con solo una breve vacilación. Su respeto por sus observaciones prevalecía sobre el protocolo. Dentro, Sarah estaba sentada erguida en un sofá, pálida y conmocionada, pero recuperándose. Médico de Darlington acababa de examinarla. «No hay señales de derrame cerebral ni convulsiones», informó. «Probablemente se desmayó por el shock, quizás por exceso de trabajo. Necesitará descansar». Los ojos de Sarah se encontraron con los de la señorita Marple. «No mi dismay», susurró. «¿Puedo?», preguntó la señorita Marple, tomando suavemente la mano de la niña mientras se sentaba a su lado. Sarah asintió. Estaba revisando más objetos personales del profesor. Tenía una caja con papeles raros. Nada académico, solo fragmentos que le parecían curiosos. Cartaus, notaus, cálculos garabateados. Encontré algo que me pareció familiar. Extendió la mano y le ofreció el libro encuadernado en cuero. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Era un diario que no pertenecía al profesor, sino más antiguo, en páginas amarillentas. Anotaciones fechadas con una elegante letra del siglo XIX. «Esto», continuó Sarah, «era de Marjorie Trevelyan. Joy debió de encontrarlo escondido en un baúl y lo guardó». La mirada de la señorita Marple recorrió rápidamente las páginas. Era un diario privado, repleto de anotaciones sobre su aislamiento en la mansión La Frialdad de Sue.
marido y el consuelo que encontraba en la correspondencia con alguien a quien solo llamaban J. Luego, cerca del final, llegó una entrada breve y cruda en 3 de marzo de 1883. Dice que nunca nos casamos de verdad, que las amonestaciones nunca se leyeron correctamente, que su nombre no debe volver a mencionarse. Pero le he escrito al reverendo Carmichael. No permitiré que Edwin crezca en una mentira. La señorita Marple miró hacia arriba lentamente. ¿Lo confirma, entonces?, dijo en voz baja. Su hijo no tenía derecho legal a heredar. El profesor debió descubrirlo y comprender que toda la sucesión hereditaria posterior al coronel Trevelyan se basaba en un argumento falso. Ansara asintió. Creo que alguien sabía que estaba a punto de publicarlo y trató de silenciarlo antes de que pudiera hacerlo. Las manos de Sarah se apretaron. Cuando encontré el diario, sentí una corriente de aire. Me giré para mirar hacia la escalera. Alguien me observaba. Estoy segura, pero no vi una cara, solo una silueta. Y entonces todo se volvió negro. El inspector Graves regresó en ese momento, con aspecto molesto e inseguro. Dice que se desmayó, pero no descarto nada. Puede que se haya resbalado. Puede que lo haya imaginado. Sea como sea, este asunto se está saliendo de control. La señorita Marple se levantó. Inspector, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Si la línea Trevelyan nunca fue legítima, entonces cualquier descendiente del primer matrimonio de Marjorie, si es que existe, tendría más derecho a la herencia que cualquier heredero Trevelyan. Graves. Estamos investigando todas las pistas. Francamente, creo que todo este asunto de los documentos y códigos antiguos es una búsqueda inútil. Me centro en personas con acceso a veneno y con motivos arraigados en el presente, no en escándalos. Antigue, la señorita Marple le ofreció una sonrisa amable y cómplice. Pero a menudo, inspector, lo que parece viejo y polvoriento, en realidad solo está enterrado. Y las cosas enterradas tienden a salir a la superficie cuando menos se esperan. Salió del salón con la mente dándole vueltas de más. Alguien había intentado impedir que Sarah desenterrara la última pieza del rompecabezas. Eso significaba que sabían lo que había encontrado. Eso significaba que la estaban observando. De regreso al pueblo, la conversación estaba nuevamente en pleno auge. «¡Qué terrible lo que pasó en el hall!», dijo la señora Goff mientras esperaba su tarta de crema pastelera en la panadería. «Pobrecita, siempre metiendo las narices en todo. Algunos dirían que se lo buscó. Oí que descubrió algo en uno de esos libros polvorientos», dijo la carnicera. «Algo que el profesor había escondido. Me pregunto si sabía que podría matarlo al anochecer». El ánimo en Little Witham se había ensombrecido. Incluso quienes habían descartado la muerte del profesor como una desafortunada coincidencia, ahora murmuraban sobre fuerzas siniestras, secretos enterrados hace tiempo, y resentimientos transmitidos de generación en generación. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto al fuego, con su cuaderno abierto en el regazo. Añadió más cosas a su creciente lista. Sarah Hesketh, casi silenciada. El diario de Marjorie Trevelyan confirma su ilegitimidad. Un intento de ataque sugiere que estuvo a punto de revelar algo. Edwin, hijo de Marjorie, no tiene derecho legal a Renscombe Hall. Implica la propiedad actual es inválida. ¿Quién hereda ahora? ¿Quién se beneficiaría si se ocultara esta verdad? Golpeó el lápiz pensativamente y luego añadió Ezra. Tillingham afirma no tener parentesco, pero se mantiene a la defensiva, presionada para recaudar fondos para la restauración de la iglesia. ¿Por qué? Interés personal en la propiedad. Coronel Merton, vínculo familiar con los Trevelyan por línea materna. Posible segundo heredero si la línea de Edwin es descalificada. Reverendo Cleves conocía el interés del profesor. Aconsejó silencio protector, pero
¿De quién? ¿De la hermana? ¿De la iglesia? Se quedó mirando el último nombre en la página Reverendo Cliffs. Había algo más allí. No malicia, sino algo cercano a la complicidad. La forma en que le había advertido que dejara el asunto en paz. Las miradas rápidas hacia su hermana. Un hombre que quería proteger, pero quizás también ocultar. Esa noche se encontró incapaz de dormir. En cambio, regresó a su escritorio y sacó el pergamino descolorido que Sarah había recuperado. Sosteniéndolo a la luz de la lámpara, volvió a examinar las marcas de presión. Letras, números, una frase incompleta, Einentian, sin reclamo. MTAJHC, amonestaciones no leídas an ilegal. Era un mapa en taquigrafía y señalaba una verdad que le había costado la vida a Ambrose Lytton y casi Sarah la suya. Alguien en Little Witham había seguido el rastro de pistas del profesor. Alguien que sabía o sospechaba lo que el profesor encontraría y actuó antes de que el pasado se hiciera público. El pasado no era solo un capítulo polvoriento, seguía vivo, entretejido, en nombres, escrituras y herencia. La señorita Marple dobló el papel cuidadosamente, lo volvió a colocar en su sobre y se recostó en su silla. El siguiente paso sería crucial, porque quienquiera que había matado para silenciar a Lytton todavía estaba mirando y muy bien podría atacar de nuevo. Pero la señorita Marple, al igual que el pasado, aún no había terminado. El viernes por la mañana, Little Witham amaneció en silencio. Las nubes, densas y bajas, amenazaban lluvia, y el aire tenía una quietud peculiar que hacía que incluso el canto de los pájaros fuera vacilante. La noticia del colapso de Sarah Hesketh había proyectado una sombra más profunda sobre el pueblo. No era exactamente pánico, sino algo que la acompañaba en inquietud, tan común ahora como los sombreros y los abrigos. En el rincón del salón de té de la vicaría, recientemente reconvertido en espacio de reunión para el comité de restauración de la iglesia, la señorita Marple estaba sentada ante una pequeña mesa redonda, tejiendo lentamente. Su expresión era neutra, incluso agradable, pero tras sus ojos brillantes se gestaban planes en silencio. Durante días había transitado por los senderos de la sospecha, sorteando la cortesía y las conjeturas con la precisión de una observadora experta. Había recopilado pistas, encontrado inconsistencias y ahora estaba casi segura de la verdad. Lo que quedaba no era información, sino confirmación. Y para eso necesitaría una prueba. La puerta se abrió y entró el coronel Merton. Puntual, como siempre, vestía su habitual tweed marrón, con el bigote cepillado y andaba erguido. Saludó a la señorita Marple con un cortés gesto de la cabeza y se dirigió a la mesa junto a la chimenea. Momentos después, llegó la señora Tillingham, nerviosa y demasiado elegante para la ocasión, con una chaqueta malva oscura y demasiados botones. Llevaba una pequeña carpeta de cuero y un termo con café, que dejó caer junto a un plato de Pallerstep. Su mirada recorrió la sala, fijándose brevemente en la señorita Marple. Pronto entró el propio vicario, seguido de su hermana Beatrice, pálida pero serena. Luego llegaron la señora Goff, el reverendo Cleaves, y finalmente el inspector Graves, cuya presencia la señorita Marple había conseguido con una breve nota que sugería un asunto de tranquilidad comunitaria. A las 10, el grupo ya se había reunido. No oficialmente, por supuesto. La reunión fue en apariencia una continuación informal de la fallida fiesta en el jardín y la recaudación de fondos pospuesta en el campanario. Pero para la señorita Marple era algo completamente distinto. Un escenario. Gracias a todos por venir, dijo con dulzura, doblando su tejido y colocándolo en su regazo. Me pareció muy importante, dados los recientes incidentes, que nos reunamos en un espíritu de comunidad y de reflexión
El reverendo Cleaves asintió con gravedad. Sí, muy cierto. Son tiempos difíciles. Hay mucha confusión. ¿Sabe? Continuó la señorita Marple. No solo sobre la trágica muerte del profesor Lytton, sino sobre lo que dejó su investigación o sus documentos. Y esa pequeña nota en el almanaque. El coronel Merton se removió en su asiento. La señora Tillingham entrecerró ligeramente los ojos. La señorita Marple sonrió. Creo que ahora todos comprendemos que el profesor descubrió algo extraordinario, algo que cuestionaba una verdad largamente aceptada sobre la familia Trevilian. En concreto, que el matrimonio de Marjorie Trevilian podría no haber sido legítimo, lo que hacía que su hijo Edwin y sus descendientes no tuvieran derecho a heredar Rinscombe Hall. Se escuchó un murmullo, rápidamente acallado. Bueno, dijo la señorita Marple, con un tono ligero como la brisa de verano, es mucho para asimilar, pero lo que más me interesa es esto. ¿Quién de nosotros perdería algo si esa verdad se hiciera pública? El inspector Graves, que hasta entonces había mantenido una postura de educada indiferencia, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Está insinuando algún motivo, señorita Marple? No lo sugiero, dijo con dulzura, solo observo. Se volvió hacia el coronel Merton. Usted, coronel, tiene un vínculo claro con los Trevilian a través de su abuela, creo. Hecho que nunca negó, pero tampoco mencionó. La mirada del coronel se agudizó, irrelevante. No tengo ninguna reclamación. Nunca he presentado ninguna. Quizás no tenga ningún derecho legal, pero siempre se ha comportado como un guardián de la tradición local. Me atrevería a decir que la idea de que un erudito sin lazos de sangre heredara el salón debió de resultarle irritante. Creo en el orden, dijo con frialdad. Eso no es lo mismo que asesinar. La señorita Marple asintió, por supuesto, y sin embargo, se habría necesitado una mente astuta y una mano firme para llevarlo a cabo. Veneno sin dejar rastro, una muerte simulada durante un evento público. Y ahora, un intento de asustar o dañar a Sarah Hesketh. Todo muy controlado. Anne muy metódico. Dejó que sus palabras quedaran en el aire y luego se giró hacia la señora Tillingham. Pero lo que me resulta más curioso es el asunto de la restauración. Has pasado el último año recaudando fondos para la torre de la iglesia, ¿verdad? Insistiendo mucho. Y si no me equivoco, te ofreciste a gestionar las inspecciones de la propiedad en Rinscombe. Cuando llegó el profesor, el rostro de la señora Tillingham se congeló. La señorita Marple continuó, con voz aún suave. Verá, creo que encontró el diario antes que el profesor. Sabía lo que significaba, y en lugar de compartirlo, lo volvió a ocultar. Esperaba desviar sutilmente la investigación del profesor de la verdad, pero él insistió, y una vez que descubrió la verdad, no podía arriesgarse a que la publicara. La señora Tillingham se levantó bruscamente. Esto es indignante. ¿Cómo se atreve? La señorita Marple lo interrumpió, pero con tono amable. Necesitaba que el ayuntamiento cayera en manos públicas, ¿verdad? No por avaricia, sino para preservarlo. Un fideicomiso, quizás un museo. Creía ser el legítimo guardián del patrimonio del pueblo, pero con la publicación de los hallazgos del profesor Lytton, la propiedad podría haber cambiado de nuevo a algún heredero desconocido, quizás alguien distante o desinteresado. No podía permitirlo. La habitación estaba en silencio. La señorita Marple se reclinó ligeramente. Nunca se trató de dinero, se trató de control delegado ni de miedo al caos. No atacó por odio, señora Tillingham. Atacó por el deseo de mantener las cosas en orden. Pero el asesinato nunca es una corrección, es un crimen. Durante un largo momento, nada se movió. Entonces, la señora Tillingham volvió a sentarse lentamente. Le temblaban las manos en el regazo. No fue mi intención, dijo al fin. No se suponía que muriera. Solo pretendía que se enfermara
lo justo para retrasarlo, lo justo para que no enviara ese documento. Le puse el compuesto en el teno en el Jerez, pero ya estaba más débil de lo que pensaba. En el impacto. Fue demasiado. El inspector Graves se levantó de su asiento con expresión ilegible. La señorita Marple se volvió hacia él. Encontrará el resto en el cobertizo de jardinería detrás de su casa. Sospecho que son los restos de la destilación de la dedalera, algo curioso de encontrar en verano, cuando no hay plagas que envenenar. Él asintió una vez e hizo un gesto para que el agente actuara. La señora Tillingham no ofreció resistencia. Cuando el grupo empezó a dispersarse, algunos susurrando, otros evitando las miradas de los demás, la señorita Marple volvió a su labor de tejer. Beatrice Cleaves se quedó atrás, de pie en silencio junto a la mesa de té. «Sabías que no era yo desde el principio», dijo en voz baja. La señorita Marple sonrió. «Por supuesto, no se envenena con láudano, querida, y es demasiado amable para actuar con semejante propósito». Beatrice bajó la mirada, pero no lo detuve. Sabía que no le gustaba lo que hacía. La oí hablarle una vez, en un tono que no me gustó, Anne, y no dije nada. La señorita Marple extendió la mano y le tocó la suya. Hay culpa en el silencio. Sí, pero también crece el reconocimiento. No podemos deshacer lo que otros han hecho, pero sí podemos elegir cómo responder. Por fin llegó la lluvia esa noche, inundando el pueblo como un bautismo. Las calles brillaban a la luz de las farolas, y Rinscombe Hall se alzaba serena bajo el cielo gris, ya no una simple reliquia del pasado, sino un escenario donde se había restablecido la justicia, aunque fuera con retraso. Y en su tranquila habitación, con su cuaderno finalmente cerrado, la señorita Marple estaba sentada con una taza de chocolate y observaba las gotas caer por el cristal de la ventana. La naturaleza humana, pensaba, no era un enigma por resolver, sino un patrón por estudiar, que se repetía sin cesar, que se revelaba sin cesar. Why Little Witham, como tantos lugares, antes que él, simplemente había revelado otra pieza del patrón. La lluvia continuó durante toda la noche y hasta la madrugada, cubriendo Little Witham con una llovizna constante y contemplativa que suavizaba el paisaje y atenuaba el habitual murmullo del pueblo. Los setos brillaban plateados, el humo de las chimeneas se elevaba con reticencia hacia el cielo, e incluso los perros parecían reacios a ladrar. Era el tipo de clima que invitaba a la reflexión, y en el caso de la señorita Marple, a la unión definitiva de hilos, ahora inconfundiblemente unidos. Cuando el reloj de la iglesia dio las 11, la tormenta se había calmado hasta convertirse en un suave ruido, y la señorita Marple, vestida con su segundo mejor sombrero, y llevando su paraguas, no por funcionalidad, sino por comodidad, se dirigió colina arriba hacia Rinscombe Hall. El inspector Graves ya estaba allí, de pie en el salón junto a un baúl con documentos recién recuperados. Levantó la vista al entrar la señorita Marple. «Ha confesado», dijo en voz baja. «La señora Tillingham lo dijo todo, tal como usted predijo. Admitió haber preparado el compuesto de Dedalera and Digitalis. Afirmó haberlo leído en un viejo herbario. Dijo que solo quería retrasar el anuncio del profesor, no matarlo». «Sí», respondió la señorita Marple en voz baja, «pero incluso una pequeña dosis en el corazón equivocado puede ser mortal, sobre todo si se toma con té, que puede disimular la amargura más de lo que la gente cree». «La llevan a Darlington más tarde», dijo Graves. «No se resistirán, casi parece aliviada. Y tenías razón con lo del cobertizo de jardinería. Las herramientas estaban limpias, pero las botellas las había etiquetado como solución para babosas y tónico para compost. Muy ordenado, muy deliberado». La señorita Marple se sentó en la silla que el profesor había preferido. Su mirada recorrió la sala rápidamente, sin buscar ni preguntarse, sino concentrándose. Por fin,
Todo estaba en su lugar. ¿Y el diario?, preguntó Grace. Señaló el baúl. Davy Welto, a Sarah Hess, lo entregará a la Real Sociedad Histórica según el plan original del profesor. Al parecer, ya les había enviado un resumen. Bien, dijo la señorita Marple. Esa clase de verdad merece ser expuesta. El inspector la observó un momento más. Sabe, siempre he considerado el asesinato un crimen intenso. Rabia, desesperación, pasión, pero esto, terminó la señorita Marple por él, fue frío. No malicioso, quizá, pero calculador. La necesidad de orden, de control, puede ser tan peligrosa como los celos o la codicia, sobre todo cuando la persona cree que lo hace por el bien común. Graves asintió, pensativo, y sin embargo, ella no era la única que salía ganando, ¿verdad? Se hablaba de la conexión del coronel Merton con los Trevelyan. Sí, dijo la señorita Marple, pero el coronel Merton no es un hombre sutil. Si hubiera matado, habría sido brusco, ruidoso y totalmente desproporcionado. Es de los que protestan a viva voz contra el desorden, pero no pueden llevar a cabo nada tan ordenado como un asesinato silencioso. Se levantó lentamente. Su paraguas golpeó ligeramente la alfombra. Pero había una última cosa, dijo, una pregunta que me inquietó desde el principio. ¿Por qué envenenar el té y no el jerez? Graves ladeó la cabeza. ¿Porque nunca bebió jerez? Exactamente, dijo, lo que significa que el asesino sabía que no lo haría, o no pretendía hacerlo. El té se sirvió en privado en la casa antes de que comenzara la fiesta. La señora Tillingham entró y salió de la cocina y el salón antes de que llegara nadie. Esa era la ventana. La fiesta en el jardín proporcionó el escenario perfecto en caos y distracción. Apostó a que nadie notaría una reacción tardía, pero el cuerpo del profesor respondió más rápido de lo esperado. La digital actúa en minutos. Graves asintió lentamente, así que el plan era ganar tiempo, retrasar el anuncio y luego quizás persuadirlo discretamente para que mantuviera el descubrimiento en secreto. Pero cuando murió, tenía que hacerse la inocente, dijo la señorita Marple, y esperar a que las sospechas recayeran en otra persona. Beatrice era ideal, una mujer solitaria y vulnerable emocionalmente. Una vieja botella de láudano en casa, y un chivo expiatorio perfecto. Y Sarah se acercó demasiado. Encontró el diario y supo lo que significaba. No creo que la señora Tillingham tuviera la intención de matarla, solo asustarla. Empujarla con la suficiente fuerza para que retrocediera. Pero el pánico comete errores. Eso, al menos, fue una torpeza. Se quedaron en silencio por un momento, mientras el silencio de la habitación se profundizaba a su alrededor. La señorita Marple se giró hacia la ventana. La lluvia casi había parado. A través del cristal mojado podía ver la tenue línea del estanque ornamental, brillando en la distancia, el lugar donde Marjorie Trevelyan se había ahogado hacía tantos años. Si por accidente, intencionadamente o por desesperación, nadie podía decirlo, pero su historia, silenciada durante tanto tiempo, había recuperado su voz. Esa misma tarde, la señorita Marple regresó a la cabaña de la señora Cray, donde la esperaba un cálido fuego y bollos recién hechos. La radio murmuraba suavemente de fondo, y el viejo gato se acurrucaba soñoliento en el alféizar de la ventana. La señora Cray sirvió el té con tanta ceremonia como alivio. Bueno, debo decir, Jane, que nunca habría imaginado a la señora Tillingham. Siempre parecía tan preocupada por las apariencias. La señorita Marple sonrió levemente. Así suele ser. Quienes valoran las apariencias por encima de todo son precisamente los que más temen a lo que hay debajo. ¿Y ahora qué?, preguntó la señora Cray, entregándole el azucarero. Volverá a cambiar de manos
La herencia. La señorita Marple removió su té con suavidad, tal vez con el tiempo. Si se encuentra un heredero legítimo, alguien descendiente del primer matrimonio de Marjorie, quizá, pero eso llevará tiempo y cuidado. Por ahora, se ha dicho la verdad, el resto vendrá solo. Ella bebió un sorbo de té y dejó que el silencio esa noche, escribió una última página en su cuaderno. No una lista de sospechosos ni motivos, sino una reflexión. La justicia no siempre es ruidosa. A veces llega silenciosamente, sobre el aliento de la lluvia y el aleteo de una página que se pasa. Ambrose Lytton murió por la verdad, y la verdad, por fin, ha sido escuchada. Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesita de noche. Al final, el pueblo de Little Witham se recuperaría. La panadería reabriría con su habitual parloteo. Las campanas de la iglesia volverían a sonar, quizás con más fuerza ahora que el fondo de restauración se estaba reorganizando sin la señora Tillingham al mando. Los niños jugarían en el césped. Nuevos secretos crecerían como la hiedra a lo largo de los viejos muros, justo cuando otros se habían marchitado. Y la señorita Marple, tranquila y observadora, se despediría pronto. Pero antes de hacerlo, haría una última visita tranquila al estanque ornamental. Ella estaba de pie junto a él aquella mañana de domingo, vestida de gris paloma, y sosteniendo una ramita de romero. La depositó con cuidado sobre el agua y la observó flotar. Para el recuerdo, murmuró. Y con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a través de la hierba húmeda hacia el camino que conducía a casa. El misterio había terminado. Pero la comprensión de la naturaleza humana, esa cosa extraña, obstinada e infinitamente sorprendente, continuó. La primera semana de julio trajo de vuelta el calor a Little Witham, como si el pueblo hubiera exhalado tras contener la respiración durante demasiado tiempo. La lluvia había pasado, dejando los setos repletos de flores y las rosas en plena floración. Los campos relucían con la hierba alta, y las golondrinas volvían a bailar sobre los tejados con despreocupada facilidad. Exteriormente, la vida en el pueblo recuperó su ritmo. El carnicero afilaba sus cuchillos al amanecer, y la oficina de correos reanudaba su habitual cola de cotilleos. Los escaparates de la panadería se empañaban por el pan de la mañana, y las campanas de San Bernabé resonaban en el prado. No era que el asesinato del profesor Ambrose Lytton hubiera caído en el olvido, ni mucho menos, sino que había adquirido el tono silencioso, casi reverente, de una leyenda local, una extraña e inquietante interrupción en la narrativa de la vida del pueblo. Una interrupción que, ahora resuelta, se estaba guardando cuidadosamente entre capas de otras historias en los años de la guerra. La inundación del 29, el escándalo con el primo segundo del vicario. La señora Tillingham había sido llevada a Darlington bajo escolta, donde esperaba una investigación formal. Su confesión había eliminado cualquier complejidad legal, y se decía que la Fiscalía de la Corona procedía con cautela, dada su edad y la falta de antecedente. Sin embargo, su nombre ya no se pronunciaba con admiración, ni se deseaba su presencia en ninguna mesa de comité. Su legado era ahora una inquietante mezcla de decepción e incredulidad. Sarah Hesketh, tras varios días de descanso, había reanudado su trabajo en Rinscombe Hall, aunque con renovada seriedad. Se movía por las salas con menos entusiasmo que antes, consciente ahora del peligro que podía conllevar el conocimiento. Había presentado el artículo y el diario del difunto profesor a la Real Sociedad Histórica, adjuntando una breve postdata explicando las circunstancias de su muerte. Recibió respuesta a los pocos días en una nota de elogio y pesar, con la promesa de su publicación completa y una dedicatoria a la memoria del profesor Lytton. «Es lo que él habría querido», le dijo a la señorita Marple una tarde,
mientras tomaban el té en el jardín de la vicaría. Creía que la verdad pertenecía a la historia, no a las familias, ni a los nombres, sino a quienes la buscan con honestidad. La señorita Marple asintió, removiendo el té lentamente. Tenía razón, aunque quienes viven en pueblos a veces olvidan esa verdad cuando choca con el orgullo. Sarah sonrió levemente. ¿Volverá Mary Mead, señorita Marple? Pronto, dijo con ligereza. Tengo rosas que descabezar y una vecina insiste en que su marido roba cucharillas, aunque creo que es el gato. Las dos mujeres rieron, y por un instante, el peso de los recientes acontecimientos pareció disiparse. El jardín, cargado de sol y abejas, resplandeció con una serena comodidad. Pero no todo estaba aún curado. Beatrice Cleaves se había vuelto más solitaria desde aquella terrible experiencia. Aunque absuelta de cualquier delito y tratada con mayor amabilidad por quienes antaño le habían susurrado cosas crueles a sus espaldas, aún conservaba la sospecha, una marca invisible de la rapidez con la que se juzga a una persona cuando carece de la armadura de la confianza. La señorita Marple la visitó una mañana tranquila y la encontró sentada al piano, tocando una versión lenta y vacilante de un viejo himno. «Perdóname», dijo Beatrice, poniéndose de pie, avergonzada. «Toco cuando me siento tan insegura. Me parece bastante sensato», respondió la señorita Marple con suavidad. «La música tiene una forma de revelar lo que las palabras intentan ocultar». Se sentaron en el salón iluminado por el sol. El sonido del pueblo se movía suavemente a través de las ventanas abiertas, a la risa de los niños, el crujido de una jueda ujikahu, el ladrido lejano de un perro. Nunca supe realmente en qué estaba trabajando Ambrose Dillo Beatrice, pero presentía que significaba algo. Ojalá le hubiera preguntado más. Ojalá no hubiera tenido tanto miedo de mi propio lugar en la historia. «Formaste parte de ello», dijo la señorita Marple. «Lo vieras. Oh, no escuchaste. Recordaste y fuiste amable». Cuando la amabilidad importaba, los ojos de Beatrice se llenaron de lágrimas. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé», dijo la señorita Marple, y le tomó la mano con tranquila convicción. Al final de la semana, el pueblo ya había empezado a especular sobre quién podría comprar Rinscombe Hall. En caso de que la finca saliera a subasta, algunos hablaban de convertirla en un museo histórico, otros en una escuela o un retiro para escritores. Algunos sugirieron que permaneciera intacta, por respeto. Pero la señorita Marple, mientras paseaba por los senderos del jardín una última vez antes de regresar a Mary Mead, pensó de manera diferente. Sabía que los legados no se salvaban encerrándolos en habitaciones, ni preservándolos en museos. Perduraban gracias a la memoria, la comprensión y la excepcional valentía que se necesitaba para decir la verdad incluso cuando dolía. En su última noche en Little Witham, cenó una vez más con la señora Cray. El fuego estaba encendido a pesar del buen tiempo, y la comida, una modesta cazuela con crumble de manzana a continuación, se sirvió entre una conversación afable. «Me alegra que hayas venido, Jane», dijo la señora Cray. «Puede que no te consideres detective, pero sin ti seguiríamos dando tumbos en la oscuridad». La señorita Marple sonrió, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. «Soy simplemente alguien que escucha. La gente siempre te dice más de lo que quiere, si se lo permites. Y los patrones, al fin y al cabo, son como la mala hierba, crecen tanto si los cuidas como si no». Ella hizo una pausa, pensativa. «Pero el mal», continuó, «rara vez es grandioso. No se incuba en castillos sombríos, ni se habla con acertijos. No, suele ser ordenado o respetable, se viste para la iglesia, usa guantes, y siempre se cree justificado». La señora Cray la miró con silenciosa admiración. «No solo eres inteligente, Jane. Eres estable.
Eso es lo que la gente a tu alrededor siente. La señorita Marple se sonrojó levemente, aunque ya había oído cosas así antes, quizás. O quizás he vivido lo suficiente para saber lo que no cambia. Esa noche, mientras preparaba su pequeña maleta, la señorita Marple se permitió un momento de quietud. La luz de la luna caía en franjas plateadas sobre la colcha, y el aire que entraba por la ventana estaba impregnado de madreselva. Abrió su cuaderno una vez más y escribió solo 2 palabras. A la verdad perduró. Luego lo cerró por última vez. A la mañana siguiente, el tren de la estación de Wetham partió, dejando atrás su silbato como la cola de una cometa, elevándose por encima de los campos verdes y los tejados de pizarra. Y la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana con su tejido en el regazo y sus pensamientos. Volviendo ya a las tranquilas callejuelas de Stay Merry Mead, habría setos que podar y cartas que escribir. El gato perdido de un vecino, quizá, o un paquete curioso en el correo. Pero por ahora, la historia del profesor Ambrose Lito N- y el código garabateado en el margen del almanaque había llegado a su fin. Why Little Witham, a pesar de todos sus secretos, estaba en paz nuevamente.